Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Qué gusto, ¿verdad? Me da poder estar aquí otro día más compartiendo la palabra del Señor. Espero que estén cómodos, espero que estén listos, que nada los distraiga porque vamos a comenzar un nuevo estudio en la tarde de hoy, ¿verdad? Bueno, no un nuevo estudio porque seguimos viendo la gran ciudad, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que Jesús tiene que decir. Vimos los profetas que ya hablaron y ahora vamos a ver a Jesús lo que tiene que decir, ¿verdad? En cuanto a lo que es la gran ciudad, en cuanto a lo que es Jerusalén, que se ha prostituido, ¿verdad? Que se ha contaminado con otros dioses, que no ha sido obediente a nuestro Señor y que ha hecho lo malo delante de Dios, ¿no? Entonces vamos a orar rápidamente para comenzar este estudio. No quiero, ¿verdad?, quitar el tiempo de lo que vamos a aprender porque vamos a recorrer por muchas escrituras y entonces le pido, ¿verdad?, de antemano que se prepare con algo con que anotar, siga anotando, siga haciendo sus notas, ¿verdad?, como ya lo hizo la semana pasada. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu misericordia, amor, bendición, compasión con la que has tenido con nosotros, Señor. Porque en algún momento de nuestra vida, Señor, fuimos personas rebeldes, fuimos personas que no quisimos escucharte, Señor, pero que tú tuviste compasión, misericordia, Señor, y nos alcanzaste, Señor. Y nosotros pudimos escucharte y se abrieron nuestros ojos y nuestros oídos y te pudimos ver, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, porque no somos como aquel pueblo, Señor, que vivió en rebeldía constantemente, Señor, y hizo lo malo delante de ti, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tengas misericordia, Señor, porque aún estamos en esta carne, Señor, y no sabemos cuándo vamos a pecar, Señor. Por eso te pido, mi Señor, que nos ayudes a mantenernos fiel en tus caminos, Señor, haciendo tu voluntad. Limpia nuestros pensamientos, limpia nuestro corazón, saca fuera toda distracción y permite que este tiempo que hemos tomado para aprender de ti, Señor, sea un tiempo que podamos tener, Señor, tu presencia y disfrutarlo en cada segundo, Señor, de lo que estamos hablando aquí, Señor. Con tu palabra en mano, te pedimos, Señor, que nos ministres. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos orado para que el Señor tome el control de lo que estamos haciendo hoy. Y quiero, ¿verdad?, que aquí ponga pausa. Si no tiene con qué anotar, vaya y busque con qué anotar. Así que, pausa. Bien, hermanos, volvemos otra vez y ya buscaste lo que necesitabas. Así que entonces vamos a seguir. Rápidamente vamos aquí. Jesús y la gran ciudad es lo que vamos a estar viendo hoy, lo que vamos a estar escudriñando. Vamos a ver cómo Jesús, ¿verdad?, interactúa con todo esto que hemos visto, ¿verdad? No quiero adelantarme, pero quiero que sepan que Jesús, ¿verdad?, es el autor y consumador de toda salvación. Él es lo que Dios prometió, quien viene a salvar, quien viene a poner en orden todo este reguero que hay, ¿verdad? Él viene a traer la ley, Él viene a traer todo, amados hermanos. Él viene a traer el orden porque a Él se le ha concedido todo poder y toda autoridad. Entonces Jesús, obviamente, ¿verdad?, al igual que los profetas, pues tiene algo que decir en contra de esta ciudad, ¿verdad? En contra de lo que ellos hicieron, de lo que hacen y de lo que están haciendo, ¿no? Vamos a ver, ¿verdad?, esta enseñanza a través de las Escrituras, donde vamos a ver muchos versículos, ¿verdad?, donde Jesús mismo habla y dice lo que, ¿verdad?, tiene que decir. Apocalipsis 17, la gran ciudad, ¿verdad?, es lo que estamos viendo y vamos a ver lo que Jesús tiene que decir. Avanzamos hacia la luz del conocimiento, sumerjámonos en el conocimiento de la palabra de Dios para mayor sabiduría, pues sabemos que la sabiduría es poner en práctica el conocimiento de Dios. La semana pasada vimos los profetas y la gran ciudad y vamos a resumir todo esto, pero
les voy a dejar bien claro, ¿verdad? Les voy a hacer preciso en lo que vamos a hacer, de que vamos a conectar todo, así que no va a ser un resumen normal como siempre hacemos, sino va a ser un resumen conectado con la enseñanza que vamos a estar dando hoy. Así que si lo podemos decir de esta forma, no va a ser un resumen, sino vamos a conectar todo lo que vimos la semana pasada con lo que Jesús tiene que decir. Ok, hermanos, vamos rápidamente entonces a Ezequiel, capítulo 16, los versículos del 1 al 63, pero en específico vamos a detenerlo aquí en la infidelidad de Jerusalén, versículo 15, donde dice: pero confiaste en tu hermosura, Jerusalén. Este es el profeta hablando, ¿verdad? Diciendo lo que Jerusalén hizo. Confió en su hermosura. ¿Y qué hizo? Porque como confió en su hermosura, confió en todo lo que Dios le dio, se prostituyó. Y te prostituiste, Jerusalén, a causa de tu renombre, a causa de tu grandeza, y derramaste tus fornicaciones a cuanto pasaron. Suya eras. En otras palabras, amados hermanos, todo aquel que venía con un Dios nuevo y diferente, ella simplemente, ¿verdad? Los ciudadanos de esa ciudad agarraban el Dios que fuese y ellos también lo adoraban, y eso para Dios se constituía en una prostitución, ¿verdad? Prostitución en esta ciudad ramera, porque así Dios le dice. Hizo toda clase de fornicación, y dice: y tomaste de tus vestidos y te hiciste en diversos lugares hartos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ¿verdad? Porque parece ser que ni siquiera estos que tenían otros dioses, por decirlo así, eran fieles a sus dioses, no tenían más que un Dios. Pero Jerusalén, en cuanto Dios había alrededor, ¿verdad? De sí, acuérdense en que los saduceos, los jebuseos, los eteos y todos ellos se quedaron ahí y coexistieron y habitaron con Judá y con Benjamín, ¿verdad? Se mezclaron, y con todas las otras 10 tribus de Israel. Acuérdense entonces, amados hermanos, que esto sucedió así, y Jerusalén se prostituyó, y dice que ni sucederá más acto semejante. ¿Por qué? Porque Jerusalén hizo lo que nadie haría, ¿verdad? Vamos a ver entonces que Jerusalén se convirtió en la ciudad ramera, y que en el versículo 11 del capítulo 3 de Jeremías dice que, hablando de las 10 tribus de Israel y de las 2 tribus que se quedaron, ¿verdad? Con la tierra, ¿verdad? Porque no fueron expulsados. Dice que vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación ¿con quién? Con la desleal Judá. Y vemos en el versículo 12 que Dios, ¿verdad?, reclama esto de ellos, y a pesar de todo esto, la misericordia de Dios sigue manifestándose, amados hermanos. A pesar de que ellos han hecho todas estas cosas, Dios sigue reclamándole arrepentimiento. Y dice: ve y clama estas palabras hacia el norte, le dice al profeta. ¿A dónde? ¿A qué norte? Dios esparció todas las 10 tribus por el Asia, por Europa y por todos esos lugares, ¿verdad? Y dice que aún, ¿verdad? Siendo esparcidos, y fueron hacia el norte, hacia Rusia, hacia el Asia, hacia Turquía, ¿verdad? Mencionan estas ciudades: Capernaum, mencionan las ciudades de Tesalónica, mencionan las ciudades de Asiria, ¿verdad? Que es Siria ahora, el país sirio todavía está ahí, ¿verdad? Todos fueron enviados hacia el norte. Por eso cuando los apóstoles vinieron y fueron a predicar y fueron a evangelizar, prácticamente fueron a evangelizar a aquellos que habían sido esparcidos allá al área norte. Fueron en busca de ese pueblo que fue, ¿verdad?, esparcido, porque Jesucristo vino a traer un pacto nuevo, a traer una misericordia nueva.
Entonces por eso Dios dice que tiene misericordia de ellos, diciéndole, ve y clama estas palabras hacia el norte, le dice al profeta, y di, vuélvete, oh rebelde Israel. Dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y fornicaste con los extranjeros debajo de todo árbol frondoso. ¿Y qué? Y no oíste mi voz. Eso es lo más importante, eso es lo que vemos en toda la narrativa de la Biblia, de la palabra de nuestro Dios, que Dios siempre reclama que su pueblo, que todos los que somos rebeldes ante Dios, es porque no escuchamos lo que Dios dice y lo que Dios establece, amados hermanos. Y dice Jehová, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy ¿quién? Vuestro esposo. Entonces Dios compara esta relación como un esposo con una esposa infiel que se ha ido y se ha prostituido con cuanto veía por el camino adorando otros dioses y alejándose de la palabra que Dios dio, ¿verdad? Entonces vemos la gran misericordia de nuestro Dios aquí diciéndole, vuelve otra vez y arrepiéntete. Tú has sido más justa que la misma Judá, por favor, entiende Israel, apártate de tus caminos, escucha la voz mía y vuélvete a mí. Y vemos la misericordia de Dios diciendo que no ha derramado su ira y que no la va a guardar para siempre, le dice, va a venir un momento en donde la voy a derramar y sabemos que ese momento no ha llegado porque ese momento está escrito en el libro de Apocalipsis, donde habla y estamos estudiando, ¿verdad? Acerca de ¿qué? Del día de la ira, el gran día del Señor que viene para ¿qué? Para derramar su enojo contra todos los rebeldes y contra todos los que hacen maldad. Pero aquellos que vivimos en obediencia, amados hermanos, la palabra dice que no estamos puestos para ira, pues hemos oído su voz y estamos obedeciendo. La maldad de Judá, ¿verdad? De Jerusalén en comparación con Israel. Vemos ahí el profeta hablando y ahora vemos también otros versículos más, Segunda de Reyes, donde habla acerca de eso, ¿verdad? Donde habla por cuanto has hecho lo malo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y has provocado mi ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy, dice. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, amados hermanos. Fuera de todas las maldades que ellos han hecho, de adorar a otros dioses, de fornicar, de ser desobedientes, desde que salieron de Egipto hicieron todo esto, ¿verdad? Estamos comparando a Jerusalén, estamos comparando a Israel y vemos que han hecho lo mismo, ¿no? Porque Dios puso su nombre, ¿verdad? Por amor a David en este caso. Ya no es por amor a Abraham, Isaac, Jacob, ahora es por amor a David, ¿no? Porque ya desechó a aquellos que nunca quisieron serle fiel. Y ahora dice, ¿verdad? Que este rey que reinaba en Jerusalén, dice Manasés, que derramó mucha sangre y llenó la tierra de un extremo al otro, contaminando la tierra con sangre de inocentes. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá, dice, este rey Manasés, que era el rey de Judá, de Israel y que reinaba en Judá, fue echado fuera por Dios, ¿verdad? Y dice, además de sus pecados, hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo delante de los ojos de Dios. En Jeremías capítulo 3, versículos 11 en adelante dice, y dijo Jehová, ha resultado la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá, más rebelde que Judá. Perdón, Judá ha resultado más rebelde que Israel, ¿no? Pero Dios es misericordioso y dice que se arrepientan
Porque Él no va a guardar para siempre el enojo. En algún momento lo va a derramar. ¿Por qué ese enojo? Porque fornicaste con extraños. Porque no oíste mi voz. Y porque fuiste hijo rebelde. Jerusalén o Jesús también nos reclama a obediencia, amados hermanos. Jesús nos llama a obediencia. Ahora que todo esto que estamos viendo, que estamos comprendiendo que Dios se enojó con su pueblo, que los ha echado fuera, los ha rechazado, Dios envió a su Hijo por misericordia, por compasión. Pero esa misericordia, esa compasión, esa gracia que muchos tenemos, ¿verdad? Viene sujetada a una obediencia. Si no hay obediencia, amados hermanos, de nada sirve la gracia porque somos llamados a obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo hemos visto muchas veces en Juan capítulo 14, donde nos habla Jesús mismo diciendo, en aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre. Jesús siempre le ha dicho, yo soy el enviado de Dios, yo soy el Hijo de Dios, soy la palabra misma de Dios en carne. Pero ustedes no entienden, pero en aquel día lo van a entender que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí. ¿Cómo estamos en el Padre y cómo estamos en Jesús? Versículo 21. El que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los obedece. De eso se trata, de la obediencia. De eso se trata cuando el pueblo salió de Egipto, cuando el pueblo salió y conquistó la tierra, y cuando el pueblo habitó en la tierra, siempre Dios les dijo, oigan mi voz, obedézcanme. Pero toda esa trayectoria fueron hijos rebeldes, amados hermanos. Y hoy, ¿hay una diferencia? ¿Somos diferentes hoy porque te han enseñado que vivimos bajo una gracia? Pues Jesús dice esto. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama, dice Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los obedece, será amado por mi Padre. Y yo, dice Jesús, me manifestaré a él. En otras palabras, amados hermanos, si nosotros vivimos en obediencia, haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No pensando que solamente es la gracia, porque la gracia es misericordia. La misericordia de Dios envió a Jesús y Jesús vino por misericordia, por una oportunidad más. Y dice que si le obedecemos, Él se manifestará. Y luego dice, versículo 23, respondiendo Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, el que me ama, me obedece. Y si vivimos en esa obediencia, amando al Señor, guardando su palabra, dice que mi Padre le amará también. Oh, Dios quiso amar a su pueblo. Aquel pueblo que se rebeló. Pero como aquel pueblo no obedeció, Dios no pudo amarlo porque vivía en contaminación de pecado. Pero las buenas nuevas es que el que crea en Jesucristo y obedezca a Jesucristo es como si estuviera obedeciendo al Padre, porque la palabra que Jesucristo dio no la dio Él, sino es la palabra que el Padre le dio a Él para que hablase, ¿verdad? Jesucristo mismo lo dijo ahí en Juan también. Y dice que el que me ama y guarda mis mandamientos, mi Padre le amará y vendremos a Él. Vendremos a esa persona, vendremos a aquel que me ama y que dice, haremos morada con Él. Ya no es un templo,
Ya no es un lugar que se levantó como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Mal conocido Antiguo Testamento. Para mí la palabra de Dios es una, pero así se conoce, ¿no? Y dice que se levantó un templo porque David tenía en su corazón hacer eso, ¿se acuerdan? Y Dios le dijo a David, no, tú no me vas a levantar templo, un descendiente tuyo va a levantarme el templo. Y ese templo va a ser un templo no hecho por manos de hombres. Eso lo vamos a ver ya mismo. Y ese templo habitaré yo y pondré mi nombre en él. Y ese somos tú y yo, amados hermanos, pero tenemos que vivir en obediencia. Porque Jesús dice que el que tiene mis mandamientos y los obedece, me manifestaré a él. ¿Y cómo se va a manifestar? Haciendo morada en él o en nosotros. Espero que tengas eso claro. En Hechos capítulo 17 lo dice de esta manera Pablo. Entendido en todo, ¿verdad? Pablo, nuestro evangelista, apóstol, que hemos conocido la palabra del Señor a través de todas sus enseñanzas, ¿verdad? Que muchos de nosotros conocemos, vamos a ser más realistas, conocemos más de Pablo que del resto de la palabra, pero es algo bueno porque Pablo nos guía, ¿verdad? A conocer a Jesús. Pero dice esto Pablo. Hechos capítulo 17, versículos 24 en adelante, Pablo está hablando con los atenienses, los habitantes de Atenas, donde tienen todos estos templos, ¿verdad? Y había un templo dedicado a un Dios desconocido. Y Pablo, astutamente iluminado por el Espíritu de Dios, le dice, este Dios desconocido que ustedes adoran, yo lo conozco. Y se los voy a presentar. Y comienza Pablo a hablar y dice, el Dios que hizo al mundo, ¿verdad? Ese Dios desconocido que ellos estaban ahí viendo. El Dios que hizo al mundo y a todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, ese Dios que ustedes le tienen un templo ahí, dice, no habita en templo hecho por manos humanas. ¿En qué templo habita? En el templo que Jesucristo ha preparado para el Dios viviente por medio de nuestra obediencia. El que tiene mis mandamientos y los obedece, me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará y haremos morada con él. Se manifestará. Y no solo se manifestará, sino que habitará dentro de nosotros, amados hermanos. Por eso entonces Pablo le dice que ese Dios grande y poderoso no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, ¿verdad? Pues Él es quien da toda vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre, dice. Por eso yo les digo, amados hermanos, y siempre se los he dicho desde que hemos estado estudiando esto, no se trata de ningún linaje, no se trata de que si eres hebreo, que si eres judío, que si eres israelita, no se trata nada de eso. Puede ser descendiente directo, amados hermanos, de Noé, que empezó todo esto. Y aún así dice la palabra que tiene que haber obediencia. Porque de tal manera vemos a Adán, que fue el primer hombre creado y por su desobediencia fue echado fuera del lugar santo, de la tierra santa, del lugar que Dios tenía preparado morada, ¿verdad? Fue echado de la primera que pecó, de la primera que desobedeció, fue echado. No es por ningún tipo de linaje, sino es por obediencia, amados hermanos. Pues aquí versículo 26 nos dice, de una sola sangre, dice, de una sangre ha hecho Dios todo el linaje del hombre. ¿Y para qué Dios hizo todo el linaje del hombre? Para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que ¿qué? Busquen a Dios sin alguna manera, palpándolo
puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mire lo que dice Pablo aquí. Todo el linaje de la tierra ha sido creado con una sola sangre. Y Dios ha prefijado el orden de los tiempos para que cada persona viva de acuerdo al tiempo que le toque vivir, ¿verdad? A los que vivieron en el pasado, a los que viven en el presente hoy y a los que van a vivir en el futuro. Ese es el tiempo que Dios prefijó para cada uno. Y fijó límites de habitaciones, amados hermanos. Hay un límite de habitación. Y otra cosa dice, versículo 27, que todo este linaje que Dios creó tiene un fin, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, aunque es muy difícil, ¿verdad? No podemos palpar al Espíritu de Dios, pero Pablo no dice que es imposible. Pero si esa es la forma en que ellos buscan, palpando, aunque no se pueda hacer así, Pablo le da el beneficio de la duda, dice que puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué no está lejos de cada uno de nosotros, amado hermano? Porque si vivimos en obediencia, porque si vivimos haciendo los mandamientos de Él, no confiando solamente en esa enseñanza que nos han enseñado, ¿verdad? ¿Y cuál es esa enseñanza? Es que vivimos bajo la gracia de Dios y nada más. No, amados hermanos, tenga cuidado con eso, porque la palabra, Jesucristo mismo dijo, el que tiene mis mandamientos y los obedece, será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. El que mi palabra guarda, Dios Padre le amará y haremos morada con él, ¿verdad? Por eso dice que aunque ciertamente no está lejos de cada uno, pues la verdad es que si usted vive en obediencia, no solo en fe, no solo creyendo en la gracia de Jesucristo, sino obedeciéndole, Él habitará en nosotros y no vive en templo hecho por manos de hombre, amados hermanos. La presencia de Dios está en ti y está en mí. Así que ya no soy extranjeros. Efesios capítulo 2, reconciliación por medio de la cruz. La reconciliación de Dios con el hombre enviando a Jesucristo su Hijo para que sufriera la muerte y reconciliara a aquellos que Él esparció. Y que hoy en día usted no sabe si usted es uno de aquellos, o vamos a decirlo así, si es hijo de aquellos rebeldes de alguna manera. Pues somos solo una sangre. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros. ¿Qué es extranjero? Ya no, ¿sabe? No eres fuera de lo que es o está establecido por Dios, ni advenedizo, sino ciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Y por causa de qué? Por causa de la obediencia a Jesucristo, por causa de que las buenas nuevas de salvación las hemos escuchado y hemos creído en este Señor y vivimos obedeciendo sus mandamientos. Entonces ya no somos los extranjeros, los que hemos sido expulsados, echados fuera. El Señor mandó a Cristo Jesús a buscarnos y vino a traernos a su redil. ¿Y qué es la palabra advenedizo? Que llega a una posición que no le corresponde o en un lugar en que Él o en el que Él que llega a una posición que no le corresponde o a un lugar en el que le consideran extraño. Me confundí, ¿verdad? Con lo blanco y lo rojo y se me enredó. Pero advenedizo es prácticamente una posición que no le corresponde o un lugar en el que le consideran extraño. Entonces ya Jesucristo no nos considera
extraños y tampoco nos considera que estamos en una posición que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque Él vino a darnos las buenas nuevas de salvación, vino a traernos nuevamente al redil, vino a decirnos que si ahora obedecemos a Él, si le obedecemos a Cristo Jesús, Él y el Padre morarán en nosotros, amados hermanos. Esas son las buenas nuevas. Versículo 20 sigue diciendo, vamos a leerlo completo. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora viene la parte buena, amados hermanos. O la parte que te va a hacer entender todo esto. Somos edificados sobre el fundamento ¿de qué? De los apóstoles y de los profetas. Jesucristo, el Padre, Dios, envió a los apóstoles y el Dios Todopoderoso envió a los profetas en aquel entonces a amonestar al pueblo constantemente, a decirle lo que estaban haciendo mal, a pedirles que se arrepintieran y no lo hicieron. Los apóstoles ahora vienen a darle ese mismo mensaje, pero ahora vienen a anunciar ¿a quién? A la promesa. A Jesucristo. Los profetas lo anunciaron y los apóstoles ahora lo están confirmando. Que vino aquel que iba a dar salvación. Vino el Hijo de David, el prometido, el que le iba a hacer casa a Dios. ¿Ah? Y hizo casa a Dios. A ti y a mí nos hizo casa. Por eso dice en el 20, dice edificados sobre fundamento de los profetas y de los apóstoles o de los apóstoles profetas, siendo que la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, en este nuevo edificio, en esta nueva edificación, en este nuevo templo, que no es edificado por mano de hombres, sino edificado por Jesucristo, todo bien coordinado va creciendo para hacer que un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios y en espíritu. Entonces, amados hermanos, todo lo que este pueblo hizo, todo lo que Salomón se preparó, dijo que iba a hacer una matanza de bueyes y todo esto, y la hizo, y adoró a Dios, y Dios se le presentó y le dijo, está bien, yo te voy a dejar que tú hagas el templo. No te corresponde a ti, pero si tú te mantienes firme, fiel delante de mí, entonces yo voy a cumplir con la palabra. El nombre mío permanecerá aquí en este templo. Pero si no lo cumples, todo este lugar lo voy a destruir, lo voy a desechar. Porque ese no es el plan. ¿Cuál era el plan? Que viniera un hombre perfecto. Se le dio la oportunidad a Salomón. Salomón no pudo, ya lo hemos estudiado. Jesucristo vino. Los profetas, los apóstoles hablaron de Jesús. Y nos enseñaron que es la piedra principal, el fundamento de este templo, ¿verdad? Que él mismo también dijo en la semana pasada, lo estuvimos viendo, que en 3 días lo iba a derrumbar y luego lo iba a reconstruir, ¿no? Cuando ellos dijeron, si en 46 años fue edificado este templo, ¿cómo tú dices que en 3 días lo vas a edificar? Porque Jesucristo estaba hablando de la muerte y resurrección de Él, y que luego que resucitara sería la piedra angular, la piedra principal, y que todos nosotros, cada vez que hay una persona que se salva, una persona que obedece los mandamientos de Jesús y se une al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dice que todos seremos un templo santo al Señor. La palabra santo significa separado, ¿no? Pero ¿cómo tú te separas si tú no obedeces? Si no somos obedientes, entonces ¿cómo vamos a ser parte de ese templo? Pues con la gracia de Jesucristo no es suficiente, amados hermanos, porque tenemos que vivir en santidad.
tenemos que vivir en obediencia a Él. Jesús dice, el que me ama, ese es el que obedece mi palabra, el que la sigue. Entonces, hay un camino de obediencia. Hay un camino, ¿verdad?, de obras. ¿Cuáles son esas obras? Obediencia a Él, a sus mandatos y a sus estatutos. Muchos dicen, ya no es por obras, sino por fe. Está escrito, es muy cierto. Pero léete lo que sigue diciendo abajo. Somos llamados a hacer las obras que de antemano fueron ya puestas. ¿Cuáles son esas obras? Obedecer la palabra del Señor. No matar, no robar, no adulterar, no fornicar, no tener dioses ajenos. Amar a tu Dios sobre todas las cosas. Honra a tu padre y tu madre. Hay una que casi nadie se acuerda. Guarda el día de reposo, ¿verdad? Todo esto es la obediencia a nuestro Señor. Y si vivimos en esa santidad, juntamente con Cristo siendo la piedra angular, entonces usted y yo nos constituimos en el nuevo templo donde la presencia de Dios dice, mora y va a morar en ti y en mí. Versículo 22. En quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso Dios dijo, ya yo no voy a poner mi nombre en ese templo, en esa ciudad, porque yo me proveí de uno fiel que nunca falló, y como nunca falló, la promesa es tuya. ¿Quién se llama? Cristo Jesús. Los profetas anuncian el verdadero hijo de David y los apóstoles lo confirman. Los profetas anunciaron el verdadero hijo de David, el que venía a construir casa a Dios. Y ya vemos ahí cómo la construye, amado hermano. Tenemos que mantenernos en santidad, separados para Dios. Y los apóstoles confirman que el Hijo de Dios, el Hijo de David, vino a la tierra para darnos ¿qué? La oportunidad de conectar con nuestro Dios. Ahora bien, dice que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y han prefijado los órdenes de los tiempos donde van a vivir y los límites de sus habitaciones, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, amados hermanos. Es para todos. La salvación es para todos desde el principio, amados hermanos. Vimos como parte del pueblo de los egipcios se unieron al pueblo de Jesús. No al pueblo de Jesús, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Se unieron a los israelitas, los mismos egipcios, y muchos de ellos fueron más fieles que el mismo pueblo. Y Dios le dijo en Éxodo, todos los extranjeros que vengan y se unan, que obedezcan mi palabra y serán parte del pueblo. No es por la sangre, amados hermanos, pues toda la sangre del mundo es un linaje. Somos llamados a obedecer a Dios, a buscar a Dios, a conocerle y a obedecerle. Versículo 26 de Segunda de Reyes dice, persiste la ira de Jehová contra Judá. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones que Manasés le había irritado, y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén. Y aquí viene, amados hermanos, lo que le estoy diciendo cuanto a Jesucristo siendo la piedra angular, y la casa de la cual había dicho yo,
mi nombre estará allí, también es desechada. Versículo 27, y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén. Y la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Sabemos que esa casa, amados hermanos, es el templo que fue edificado y que Dios lo destruyó y que lo volvieron a edificar y que Dios volvió a lo destruyó y que lo van a volver a edificar y que Dios lo va a volver a destruir porque ya Dios se proveyó de un nuevo templo por medio de la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado y que nos llama a vivir en obediencia y que dice que es la piedra angular y que juntamente en él somos edificados para ser habitación de Dios en espíritu. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, mis palabras. Y yo iré a él, me manifestaré a él. El que mi palabra guarda, ese me ama. Y mi Padre le amará y haremos morada en él. Amados hermanos, aquí está escrito que ya no más, ni con Judá, ni con Israel, ni con Jerusalén, ni con el templo, sino con aquellos que vivan en obediencia a Dios. Profecía acerca de la gran ciudad. En Jeremías 7 sigue diciendo, ¿verdad? Porque el día que los saqué de la tierra de Egipto, yo no hablé de esto con sus padres, ni les di ninguna orden en cuanto a holocaustos y sacrificios. Al contrario, esto fue lo que les ordené. Escuchen mi voz. Y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vayan siempre por el camino que yo les mande a seguir para que les vaya bien. Yo nunca le mandé a hacer esto, dice Dios. Yo nunca le di orden en cuanto a holocaustos y sacrificios. Simplemente les dije, escuchen mi voz. Ese es el enojo que tiene Dios. En Hebreos capítulo 3, Nuevo Testamento para muchos, dice lo mismo, amados hermanos. Entre tanto que si dices, se dice. Hebreos capítulo 3, versículo 15 en adelante. Persiste la ira de Jehová contra Judá. Perdóname, ese no es el título. Ahí lo arreglamos luego. Si usted tiene su Biblia, ábrala y búsquela ahí. Ahora mismo no la tengo conmigo. Pero en el Hebreos capítulo 3, versículo 15 en adelante dice esto. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, si hoy escuchas su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron los que oyendo al Dios de los cielos, que lo vieron allí, que le tuvieron miedo y que no quisieron acercarse al monte? Los que estaban allá aquel día, ¿verdad? ¿Y quiénes estuvieron o estuvo Dios disgustado por 40 años? ¿No fueron todos aquellos que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? ¿Se acuerda? Dios le dijo, ninguno de ustedes va a entrar, solamente Josué y los que tenían 20 años para abajo. ¿Se acuerdan? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, a causa de su desobediencia. La palabra en el Nuevo Testamento nos dice lo mismo que Dios le dijo de ningún otro. Yo hablé de esto con sus padres, ni ninguna orden en cuanto a holocaustos y sacrificios les di. Al contrario, esto fue lo único que les ordené.
escuchen mi voz. Y si miramos Hebreos capítulo 3, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones como en la provocación. El mismo mensaje, amados hermanos, no endurezquemos nuestro corazón. No pensemos que solamente es la gracia de Jesucristo, pues Jesucristo dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Mismo mensaje, amados hermanos. Jeremías capítulo 7 dice, y no oyeron ni inclinaron sus oídos, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano sin cesar, pero no oyeron e hicieron peor que sus padres. Dios envió profetas, Dios envió apóstoles. Es lo mismo, amados hermanos. No podemos vivir en rebeldía con Dios, simplemente pensando que vivimos en gracia, sin obedecer, sin conocer sus mandatos y estatutos. Tenemos que conocer lo que Jesús demanda de nosotros para vivir vidas conforme a la voluntad de Dios. Efesios capítulo 2. Edificados pues sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y los profetas, amados hermanos. Si usted no lee los profetas, en Efesios 2 dice que tenemos que ser edificados. ¿En base a qué? A lo que hablaron los profetas y a lo que hablaron los apóstoles. ¿Y cómo es, verdad? ¿O para qué sirve todo esto? ¿Para qué yo voy a leer los profetas si eso ya era con aquel? No, amados hermanos, todavía la ira de Dios no se ha manifestado y nosotros tenemos que aprender obediencia. Efesios capítulo 2, la carta que Pablo le escribe a los Efesios dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, los que testifican que Jesucristo es real, y edificados en el fundamento de los profetas, los que profetizaban acerca del Hijo de David que iba a venir. Siendo la principal piedra angular Jesucristo, el Hijo de David mismo que vino, el Hijo del Dios viviente, la promesa de Dios. Edificados sobre el fundamento del apóstol y los profetas, para ser un templo santo en el Señor, juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. En Mateo 5, amados hermanos, dice lo siguiente. Jesucristo hablando, ¿verdad? Con el pueblo, con los de la ley, con todos los que se reunieron allí en Jerusalén, dijo esto. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra pasaron. Aún no, amado hermano, pero van a pasar. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que Dios habló a través de los profetas se va a cumplir, amados hermanos. Y aún Jesucristo nos está diciendo aquí que no se ha cumplido todavía, que ya mismo va a suceder. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, mire qué importantes son los mandamientos que Dios da, por el cual nosotros nos tenemos que regir, porque dice que Él no vino a abrogar la ley ni los profetas. Y Pablo en la carta a los Efesios dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Usted y yo tenemos que edificarnos con toda la palabra de Dios, amados hermanos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será que
llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, si tu justicia, si mi justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no te vistas que no va. Así me dicen allá en Puerto Rico, mis hermanos. No entraremos en el reino de los cielos si no vivimos en justicia. ¿Cuál es la justicia? Obedeciendo los mandatos y los estatutos de Dios. Y si no somos mejores que los fariseos y los escribas obedeciendo los mandatos y los estatutos de Dios, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Jeremías 7. Ante mis propios ojos los hijos de Judá han hecho lo malo. Han profanado la casa misma donde se invoca mi nombre al exponer allí sus actos repugnantes. Dios desechó esa casa porque esa casa se prostituyó. La ciudad de Jerusalén entera se prostituyó, se convirtió en ramera. Fueron desechados donde Dios mismo dijo, donde iba a estar mi nombre, ¿verdad? Lo leímos hace poco atrás. Si usted hizo la nota, va a saber dónde está. Dios lo dijo. Ante mis propios ojos, dice ahora Jeremías, Judá ha hecho lo malo. Han profanado la casa misma donde se invoca mi nombre, al exponer allí sus actos repugnantes. Entonces, amados hermanos, usted piense por un momento. Si esto es un edificio hecho de piedra, donde Dios dijo, no habita mi presencia en templos hechos por manos de hombre. Esta casa que Jesucristo ha edificado por medio de sangre, de sacrificio, de dolor, de muerte. Esta casa corre el riesgo también de ser desechada si no vivimos en obediencia a Él. Pues Jesús dice que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y los fariseos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, vamos a ser desechados si no vivimos, amados hermanos. Y yo no le estoy diciendo que usted tiene que ser perfecto en todo, porque la misericordia de Dios es grande, amados hermanos. El intento de su corazón de hacer la voluntad de Dios es más que suficiente. Pero si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, se te va a contar por pecado. Y este pueblo, delante de la casa misma de Dios, profanaron el lugar santo. Este cuerpo es el lugar santo. Yo peco, amados hermanos, constantemente. Pero oro a mi Dios y le pido a mi Señor, ayúdame a ser fiel en tus caminos siempre, amados hermanos. No seamos como este pueblo, que su cerviz era dura y que no había humillación en ellos. Esa es la diferencia. Nosotros hemos conocido la humillación, ¿verdad? Y constantemente podemos arrodillarnos, podemos inclinar nuestra cabeza y reconocer con manos alzadas que soy un pecador, que no conozco tu ley, que no conozco tus caminos completamente, mi Dios. Pero sé que tienes misericordia porque yo trato de hacer tu voluntad en todo momento. Jeremías 7 dice que los cadáveres de esta gente será la comida de las aves de los cielos y de las bestias del campo, y no habrá quien las espante. En las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén pondrán fin la voz del gozo y de la alegría y la voz del esposo y de la esposa, porque la tierra quedará en ruina, amados hermanos. La tierra de Judá, de Jerusalén, ¿está en ruina? Aún no. Pero viene ese día, el día de la ira. Porque ese día de la ira, amados hermanos, todo aquel que no se haya arrepentido, y ahora más, todo aquel que no haya puesto su confianza en Jesucristo, amados hermanos, será llamado a cuentas. Aunque usted diga la gracia de Jesucristo es mi salvación, la palabra dice que la salvación viene por medio de la obediencia
a sus mandatos y estatutos. Si tu justicia no es más grande que la de los fariseos y la escriba, no vas a entrar en el reino de los cielos. Jesús lo dijo, no lo digo yo. Yo te leo la palabra tal y como está. Yo no te puedo engañar, amados hermanos, porque si te engaño con otras enseñanzas, entonces lo que yo he conocido y no te lo digo, me va a contar a mí como pecado. Yo soy bien claro, ¿verdad? Y vuelvo y te digo, Jesucristo tuvo misericordia de Israel, ¿te acuerdas? Volvemos otra vez un poquito más hacia arriba y piensa anteriormente cuando leímos, ¿verdad? En Ezequiel, que Jesús, el Dios de los cielos le dijo, vuélvete otra vez a mí, Israel. Yo soy tu esposo, eres rebelde. Mi ira no se detendrá para siempre. En otras palabras, tenemos un límite, amados hermanos, para mantenernos viviendo en rectitud con el Señor. Y ese límite es hasta que tú mueras o hasta que venga el Señor Dios de los cielos. Pero esta tierra que ha desobedecido a Dios en todo quedará en ruinas. Y ya no se trata de una tierra, ya no se trata de una Jerusalén, ya no se trata de un pueblo de Israel, ya no se trata nada de eso. Se trata de gente que comienza a vivir en obediencia delante de Dios. Y el día que se manifieste, todos juntos, dice, siendo Cristo la principal piedra angular, nos convertiremos en el templo donde la presencia de Dios habitará. Jeremías capítulo 8 dice, ¿cómo puede decir que son sabios este pueblo? ¿Cómo pueden hablar que la ley del Señor está con ellos? Lo cierto es que la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en mentira. Han cambiado la ley, amados hermanos. Usted no puede confiar ahora. Ahora hay un movimiento donde todos andan buscando las raíces hebreas, andan buscando las raíces de los judíos y andan buscando la senda antigua, que es un engaño, amados hermanos. ¿Por qué? Porque esa ley está contaminada, está, ¿qué? Corrompida. La verdadera ley es la ley del amor. La verdadera ley es sus 10 mandamientos. La verdadera ley es lo que Jesucristo vino a decir. Y que vivamos a través de ese camino que se llama Cristo Jesús. El profeta, sin embargo, dice que cómo pueden decir que son sabios y que la ley del Señor, ¿verdad? Y a lo mejor usted diga, no, pero es que ya Dios ha tenido misericordia. Amados hermanos, acuérdense, Jesucristo fue muerto por sus manos. Y esto es lo más interesante, amados hermanos, que hasta el día de hoy, Jesucristo no es su Señor. ¿Ok? La pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en mentira. Los sabios se avergüenzan, se espantan y quedan consternados en un hecho que aborrecen. Es un hecho, amados hermanos. Es un hecho que aborrecen la palabra del Señor. Entonces, ¿de qué sabiduría hablan? Si no pueden creer en el Cristo de la gloria. Jeremías 7, porque el día que los saqué de la tierra de Egipto, yo hablé con esto a sus padres. No hablé con eso, ni les di ningún mandamiento, ninguna orden en cuanto a holocaustos y sacrificios. Sin embargo, ellos los hacían porque eso fue lo que vieron. Sino que Dios le dijo al contrario, lo que yo les ordené fue que escucharan mi voz, que vayan siempre por mis caminos, que yo los mandé a seguir para que les vaya bien. Ahí está la bendición tuya, amados hermanos. Usted no tiene que hacer pactos con Dios, no tiene que sembrar ofrendas de dinero ni de nada de eso,
para ser bendecido, pues si simplemente escuchas la voz de Dios y la obedeces, siempre el camino por donde van a caminar siguiendo la voz de Dios, les va a ir bien, dice la palabra. Esa es la bendición de Dios. Si te vas a la ciudad, al campo, donde te vayas y allí obedeces mi voz, serás bendito. Pero si por el contrario toda esta ley que te escribí, no la obedecieres, te puedes ir a la ciudad, al campo, a donde quiera que te vayas, y allí toda la maldición de esta palabra caerá sobre ti, dice la palabra. Estamos hablando de Deuteronomio, amados hermanos, y lo puedes conseguir ahí. Jesús dijo esto en Mateo 5, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño que sea el mandamiento, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga lo que enseña estos mandamientos, será llamado grande en el cielo o en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, nuevamente, se lo repito, amados hermanos, no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabras de Cristo Jesús. Entonces vemos en Jeremías cómo se lamenta sobre Judá y sobre Jerusalén en los capítulos 8 y 9. Donde dice el profeta, cómo quisiera que alguien me diera en el desierto un albergue de caminantes. Yo me quisiera ir huyendo de esta ciudad. Así podría dejar a este pueblo y apartarme de ellos, porque todos ellos son ¿qué? Adúlteros, son prostitutos, se prostituyen adorando a otros dioses. Son una banda de pecadores. ¿De quién habla el profeta? De todos ellos, todo el pueblo, toda Jerusalén, toda Judá. Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño hablan, con su boca dicen paz a sus amigos y dentro de sí ponen acechanzas. No les he de castigar por estas cosas, dice Jehová, de tal nación. No se vengará mi alma. La venganza, el día de la ira viene, amados hermanos, donde Dios va a vengarse de esta gran ciudad. ¿Por qué se va a vengar Dios de esta ciudad? Porque lo desecharon. Se fueron en pos de otros dioses y hasta el día de hoy no se ha arrepentido, aun cuando vino Silo, el enviado. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 49. ¿Se acuerdan de la profecía de Jacob hacia sus hijos? Hoy sí la tengo. Hoy les voy a enseñar. No les he de castigar por estas cosas. De tal nación no se vengará mi alma, dice. Cuando vimos la profecía, ¿verdad?, que Jacob le habló a sus hijos, dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. Esta es la palabra de bendición que le dio su papá a sus hijos el día que se iba a morir. Esto fue lo que le dijo. Simeón, Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. En su consejo, dice él, no entrará mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y sus caprichos lisiaron bueyes. Aquí lo puse en negro, esa palabra que ustedes ven ahí, que dice en sus caprichos lisiaron bueyes, porque es una traducción de Reina Valera 2015, es una actualización, ¿verdad? Y para que entiendan, ¿verdad? Porque tiene otra palabra ahí un poquito más difícil de entender, pero dice que porque en su furor mataron hombres, en su capricho lisiaron bueyes, malditos su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré, ¿dónde? En Jacob,
y los esparciré en Israel. Ahí tenemos la profecía, amados hermanos. Desde que empezamos a estudiar, ahora estamos viendo cómo Dios ya sabía lo que había en estos hombres, hijos de Judá, que dice que ni el alma, o mejor dicho, en sus consejos entre mi alma. En lo que ellos hablan, yo no quiero estar ahí. Por eso el profeta dijo, me quiero ir lejos de este pueblo. Ni mi espíritu se junte en su compañía porque hacen lo malo. Cuando vemos al profeta, amados hermanos, diciendo, ¿verdad? Aquí, quisiera que alguien me diera en el desierto un albergue de caminantes, así podría dejar a mi pueblo y apartarme de ellos, porque todos ellos son adúlteros, son banda de pecadores. Estamos hablando de los hijos de Israel. Y cuando miramos donde Dios tiene un plan para cambiar todo, se encuentra en la profecía de los hijos de Israel, específicamente en la tribu de Judá. No será quitado el cetro de Judá. Judá domina, ¿verdad? Ahí está la profecía. ¿Por qué Dios no le quitó el cetro a Judá? Porque ya la profecía estaba. Dios desechó a Israel y lo desechó aquí con Simeón y Leví, donde dice, y los esparciré en Israel. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Ya Dios no tenía cuenta con ellos, amados hermanos, pero estaba la misericordia y le estaba dando oportunidad. Y a Judá le dice, no será quitado tu cetro. El rey David halló gracia delante de Dios. Dios promete levantar un hijo de David y hacerlo, ¿verdad? Rey para siempre, por la eternidad. Y ahí vemos, Génesis capítulo 49, que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de sus pies, hasta, amados hermanos, que venga Silo. Y Silo vino. Jesucristo es Silo, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el ungido, Jesucristo es el que vino a reinar sobre las naciones, a traer paz. Pero esa paz, ese reinado tuvo consecuencias, amados hermanos. ¿Y cuáles fueron? Jesucristo pagó con su propia vida. Jesucristo tuvo que derramar su propia sangre para poder arrebatarle el cetro a Judá y convertirse en el Silo. Mira lo que dice. Y a él se congregarán los pueblos. Atado la vid a su pollino y la capa al hijo de su asna, lavó en vino sus vestidos y en la sangre de las uvas sus mantos, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de leche. En otras palabras, amados hermanos, estamos viendo a Jesucristo lleno, vestido de la sangre de aquellos que fueron rebeldes, de aquellos que en Apocalipsis capítulo 16 habla acerca del Armagedón en la sexta copa de la ira de Dios. ¿Se acuerdan que hemos estudiado eso ya? Espero que se acuerden, amados hermanos. No tengo mucho tiempo, tengo que seguir. Jeremías también dice, reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, a una guarida de chacales. Dejaré en ruinas la ciudad de Judá y no quedará en ella un solo habitante. Vemos cómo toda la profecía, cómo todo se une, amados hermanos, porque Dios siempre ha sido soberano. Él sabe todo lo que sucederá, ¿no? Y Jerusalén será reducida a un montón de ruinas y no quedará en ella un solo habitante. ¿Hay habitantes allí? Sí, todavía no se ha cumplido esa profecía, porque Silo lo va a hacer el día que venga con todo poder, toda autoridad que Dios le entregó ya. Por causa de su obediencia, Él nos enseña a nosotros cómo debemos de vivir.
bajo obediencia. No quedará en ella un solo habitante. Y ya les dije, ¿se cumplió la profecía? No, todavía están allí, ¿verdad? Jeremías capítulo 9 dice, versículo 13, entonces le dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y los reyes de los estirpes de David, que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y los profetas y a todos los moradores de Jerusalén, y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres contra los hijos, al igual dice Jehová, no perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia, para no destruirlos. Dios ya lo dijo y lo va a hacer y no va a haber misericordia. Entonces dice, esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti. Jeremías capítulo 9. Adulterio, tus relinchos, la maldad de tu fornicación. Sobre los collados en el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Lamentablemente, Jerusalén no se va a purificar porque la palabra dice que va a llegar el día de la ira y Dios va a derramar su ira sobre la gran ciudad. Me llegó a memoria esto que dice, tus adulterios, tus relinchos. ¿Se acuerdan cuando el pueblo murmuraba contra Dios? ¿Se acuerda aquella enseñanza donde estaba todo el pueblo murmurando en contra de Dios, de lo que Dios hacía? Amados hermanos, aquí podemos ver que Dios todavía anda enojado con ellos. Y dice, ay de ti, Jerusalén. Acuérdense que hay 3 ayes en el Apocalipsis y el último ay es para la gran ciudad. Jeremías 23 sigue diciendo, pero a los profetas de Jerusalén los he visto incurrir en grandes torpezas. La semana pasada, no sé por qué razón, mencioné muchas veces, en vez de torpezas decía tropiezos. Así que hoy lo corrijo, amados hermanos. Los profetas de Jerusalén los he visto incurrir en grandes torpezas. Son torpes, son necios, hacen todo lo que Dios les dijo que no hicieran. Cometen adulterio, van en pos de la mentira, fortalecen las manos de los malvados, para que ninguno se aparte de su maldad. Para mí, todos ellos son como los habitantes de Sodoma y Gomorra, los cuales Dios destruyó, ¿verdad?, con fuego. Por lo tanto, así dice, o así ha dicho el Señor de los ejércitos acerca de estos profetas. De estos profetas que hacen lo malo, Dios dice esto. Voy a hacerlos comer anjenjo, voy a hacerlos beber aguas amargas por la hipocresía que hay en toda la tierra. Tiene su origen en los profetas de Jerusalén. Dios los va a castigar porque se ha encontrado, ¿verdad?, que toda la hipocresía que está en la tierra tiene su origen en los profetas de Jerusalén, amados hermanos. Y Dios va a castigarlo. No castigaré yo esto, dice el profeta, ¿verdad? Acabamos de leerlo. Apocalipsis 17. Vimos, ¿verdad?, que el origen de la hipocresía de todos los profetas es de Jerusalén. Y la madre de la ramera y de todas las abominaciones de la tierra, entonces, ¿de dónde vienen? Eso ya te lo dije la semana pasada. En Jeremías capítulo 25 vemos que Dios le dice al profeta, ¿verdad?, toma de mí la mano del vino del furor y da de beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Dios le da la copa de la ira en profecía al profeta y le dice, vete a las naciones donde le vas a dar a beber.
Y tomé la copa de la mano de Jehová y di a beber a todas las naciones a las cuales él me envió. ¿Y cuál fue la primera ciudad donde el profeta llegó? La primera ciudad de la copa de la ira de Dios se llama Jerusalén, y luego las ciudades de Judá, y a sus reyes y a sus principales y a sus príncipes, para ponerlos en ruina, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy. Entonces vemos Apocalipsis capítulo 17. La condenación de la gran ramera, y tenía en mi mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones e inmundicias de su fornicación, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Entonces vemos que Jerusalén encabezaba la lista de las copas de la ira de Dios, ¿verdad? Y tenemos aquí entonces que Jerusalén, amados hermanos, Dios le dio a beber de las copas de la ira, y fue la primera ciudad que Dios puso en lista. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle, ¿qué? El cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Quién fue la primera ciudad que tomó el cáliz del vino de la ira de Dios? Jerusalén. Porque así me dijo Jehová de Israel: toma de mi mano la copa del vino del furor. Y vemos en el versículo 18 o 17, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá. En Jeremías 30, 23 dice: he aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad se prepara sobre la cabeza de los impíos, reposa. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. ¿Cuáles son los pensamientos de su corazón, amados hermanos? Pues el versículo 17 dice: porque Dios ha puesto en su corazón el ejecutar lo que Él quiso. ¿Qué es lo que Dios quiso desde que está diciéndole arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete y no se arrepiente? ¿Qué quiso? Ponerse de acuerdo entonces y dar su reino a la bestia. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Dónde está el nombre? Jerusalén. Hasta que se cumpla la palabra de Dios, su ira. La palabra de Dios es la ira de Él. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Sabemos, amados hermanos, que la palabra nos enseña que la bestia, que el anticristo va a reinar desde Jerusalén, desde el templo, desde el tercer templo, porque esta gente todavía no cree en Jesucristo y lo van a recibir, porque Dios dice que no me escuchan, y por cuanto no me escuchan, yo los voy a entregar en sus propios caminos. Y Dios se pone de acuerdo para entregar su reino y derramar su ira. Entonces, cuando Dios derrame su ira, dice que Jerusalén será reducida a un montón de ruinas y no quedará en ella un solo habitante. Ese es el día de la ira de Dios en el capítulo 17 de Apocalipsis, cuando Dios tome justicia, cuando Dios dijo al profeta: no castigaré, no reprenderé a esta gran ciudad. Entonces, amados hermanos, en 10 minutos le voy a hablar de la vida de Jesús. Y le voy a hablar cómo Jesús ve a la gran ciudad. En Mateo 2 vamos a ver que el Mesías nace. Y dice Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo que se iba a escuchar un gran lamento.
Amados hermanos, si miramos aquí, el rey Herodes, porque se enteró que el Mesías había nacido, porque había nacido ¿quién? Lo voy a buscar aquí rápido. ¿Había nacido quién? Silo. Pues el rey de Jerusalén tenía miedo que el cetro se le quitara y que la legislatura de sus pies se le quitara porque había nacido Silo. Y a él se iban a congregar los pueblos. Por eso este rey, amados hermanos, cuando miramos entonces la profecía, mandó a matar los niños menores de 2 años, de acuerdo a la información que le habían dado los sabios. ¿Ah? ¿Y qué sucede? El rey conversó con todos los de Jerusalén y con todos y mandó a matar. Para que vean el mapa entonces, amados hermanos, me voy a salir de aquí un momento. Eso que usted ve ahí, prácticamente Belén aquí, Jerusalén aquí. Estamos hablando de 5 millas de distancia y a pies, caminando, sería 1 hora y 46 minutos en llegar. Estamos hablando de que toda Jerusalén y todo Belén, porque dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra que mandó a matar a todos los niños de Belén y de todos sus alrededores. 5 millas de distancia, amados hermanos, es poco. Y estamos hablando que en ese punto ahí, donde ya les enseñé, está la tierra de Jerusalén. ¿Qué sigue diciendo, verdad? Vemos la primera que Jesús habla ahí en su palabra, que hubo una matanza de niños, sangre de inocentes. Ya era costumbre, ¿verdad?, de este pueblo matar a cualquiera. Ya era tan fácil, porque ya esa era su forma de ser. Mataron a todos estos niños porque no querían ceder el poder ni el trono, porque sabían que Silo había nacido y es el que va a tomar el lugar de todo Judá, ¿no? Luego vemos Mateo 16, donde dice: desde entonces comenzó Jesús a darle a sus discípulos, o a decirles, a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén para padecer. Vamos a leerlo de nuevo, que me estoy enredando aquí. Mateo 16, Jesús anuncia su muerte. Versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir ¿a dónde? A Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, pero que iba a resucitar al tercer día. Ya Jesús sabía que tenía que ir a Jerusalén y que los gobernantes de allí iban a matarle o a darle muerte a él. Ya Jesús sabía que su muerte era en Jerusalén, porque es una ciudad derramadora de sangre. Mateo 20, Jesús nuevamente anuncia su muerte y dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte. ¿Quién va a condenar a muerte? Todos los reyes, los príncipes, ¿verdad? Por eso vemos en el capítulo del Apocalipsis, en los capítulos de Jeremías, Ezequiel, donde se habla que Dios va a castigar a Jerusalén, amados hermanos. Dios va a hacer justicia y dice que Jerusalén no va a quedar un alma viviente allí. ¿Y por qué esto? Vamos a seguir leyendo.
He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo de Hombre será entregado y los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán ¿a quién? A los gentiles. Gentiles aquí es los no judíos, no tiene nada que ver con creyentes o no creyentes, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará, construirá el nuevo templo, siendo él la piedra angular, y todos los que creemos en él seremos ¿qué? Unidos a él y seremos la casa de Dios. Mateo 21, la entrada triunfal a Jerusalén, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: amados hermanos, yo sé que ustedes son bien, no quiero ser sarcástico, pero yo sé que ustedes son conocedores religiosos, ¿verdad? De lo que en la Semana Santa siempre vemos. Y me disculpan, ¿verdad? No se sienta ofendido, pero tal vez ni siquiera sabes lo que significa la entrada triunfal de Jesús cuando se montó en el pollino y caminó por la ciudad y lo recibieron, ¿verdad? Esto es lo que vemos aquí, Mateo 21, dice la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Acuérdense que en el principio, cuando Jesús nació, lo querían matar. Luego, Jesús, ya siendo adulto, le dice a sus discípulos: vamos a Jerusalén y allí me van a matar. Luego llega a Jerusalén y le confirma nuevamente: estamos en Jerusalén y el Hijo del Hombre va a padecer y me van a matar. Ya Jesús sabe que Jerusalén es una ciudad derramadora de sangre y no le importa quién es quién, contar desde mantener el cetro que se le ha entregado. Y ahora vemos esa profecía cumplirse, porque dice que, vamos a leerlo, lo tengo aquí. Jesús entra a Jerusalén, ¿verdad? Ya les dice a sus discípulos: voy a Jerusalén, estamos en Jerusalén, ahora hacemos la entrada triunfal a Jerusalén en el pollino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ok, estamos viendo que dicen Hosana al Hijo de David. Esta gente conocía la profecía. Ha llegado Silo, ha llegado el Hijo de David, ha llegado el Mesías, ha llegado el que va a construir el templo para Dios. Amén, amados hermanos. Y el pueblo gritaba a grandes voces: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya conocía el pueblo, amados hermanos. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? La gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La palabra Hosana es una palabra de origen hebreo que significa salve. Puede ser empleada como salutación, como expresión de aclamación o admiración, o como petición de piedad. Es un término usado por igual en la liturgia cristiana y judía. Amados hermanos, cuando este pueblo dice que se conmovió, cuando este pueblo comenzó a gritar Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, cuando entró Jesucristo a Jerusalén, este pueblo estaba clamando por salvación. Este pueblo estaba pidiéndole que tuviera piedad de ellos, porque, amados hermanos, este pueblo estaba siendo sometido y no era por los romanos. Era por su propia gente, por sus propios líderes, por los derramadores de sangre, por los que decían apedreen a este y apedreaban. Era un pueblo. ¿Qué pasaba con ese pueblo? Era un pueblo que vivía bajo el yugo de sus líderes. Los reyes, los sacerdotes, la ciudad de Jerusalén, amados hermanos, estaba
en cautiverio por su propia gente. Y llegó la promesa, amados hermanos, porque no será quitado el cetro de Judá, ni la legisladura de entre sus pies, ni el legislador de entre sus pies, dice, ¿hasta qué? Hasta que venga Silo. Silo llegó aquí en su entrada triunfal, porque vemos que dice que atado a la vid su pollino. Jesús entró en un pollino en su entrada triunfal a Jerusalén. ¿Y qué dice? Y a él se congregarán los pueblos, amados hermanos. Y por eso quisieron matar a Jesús, porque conocían perfectamente la profecía y se le iba a quitar su cetro, ¿verdad? Mas ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. Mateo 23, Jesús entonces acusa a toda esta gente que con su pluma escribieron mentiras en la ley, diciendo ellos que son ¿qué? Conocedores de la palabra, son hacedores de maldad, no le hacen justicia al pueblo, y Jesucristo vino a libertar a su pueblo, pues Él es Silo. Amados hermanos, la historia tiene otra forma de verse. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque creéis o cerráis, mejor dicho, el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros ni dejan entrar a los que están entrando. Ven, amados hermanos, que esta gente hipócrita, su interés únicamente era financiero, de poder, de autoridad, y ni siquiera permitían que otros buscaran al Dios de verdad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de la viuda y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes mismos. ¿Y qué dice aquí el Cristo de la gloria? ¿Qué dice el Apocalipsis? ¿Verdad? Son 3 ayes, amados hermanos. Y Jesús le está diciendo, ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros, porque son unos hipócritas. Amados hermanos, como si fuera poco, el profeta Jeremías dijo esto, ¿verdad? Lo leímos ya. Por lo tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos acerca de esos profetas. ¿De qué profetas? De los escribas y los fariseos. ¿Qué dice? Voy a hacerlos comer ajenjo, voy a hacerlos beber aguas amargas, porque la hipocresía que hay en toda la tierra tiene su origen en los profetas de Jerusalén. Estamos entendiendo, amados hermanos, todo este panorama que ahora venimos a la época de Jesús y que podemos ver que la hipocresía que hay en toda la tierra tiene su origen en los profetas de Jerusalén, tal y como Jesús lo dice, que ni ellos entran al reino de los cielos, pero que tampoco permiten que los demás entren. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. En Ezequiel capítulo 22 vemos lo siguiente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú? ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre? ¿Y le mostrarás todas sus abominaciones? Dios le dice al profeta, ¿tú no vas a juzgar esta ciudad derramadora de sangre? Dirás pues, le dice Dios al profeta, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí,
para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Estamos leyendo Ezequiel capítulo 22. El subtítulo es Los pecados de Jerusalén. Amados hermanos, Dios llamó a esta ciudad derramadora de sangre. Mató a los profetas que Dios envió. Mató a los niños. Mató al Salvador, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Mató al Hijo de David. Mató a la promesa. Pero ¿saben qué? La promesa, el Hijo de David, el Hijo del Dios viviente, la palabra encarnada, como fue fiel y obediente a Dios, entonces pudo mantener la promesa que se le había hecho. Pues a David, a Salomón, se le pidió que fueran fieles y obedientes y fallaron. Pero Jesucristo venció por su fidelidad y obediencia al Padre, siendo Él hombre perfecto, sin ninguna mancha, derramando su propia vida, su propia sangre, a través de su propia gente. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto te ha dado en oprobio a las naciones y en escarnio a toda la tierra, las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de gran turbación. Esta es Jerusalén, amados hermanos. Dios le dijo: eres ciudad derramadora de sangre. Vamos a terminar con esto. Mateo 23. Jesús acusa a los fariseos y escribas y dice lo siguiente, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ciudad derramadora de sangre. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa, ¿qué? Os será dejada desierta. Se cumple la palabra, amados hermanos. El profeta máximo, el hombre que carga la autoridad de Dios, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, la palabra de Dios hecha carne, dice: he aquí, vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesucristo le dio el ultimátum, amados hermanos. No hay más perdón. La única forma de recibir el perdón del Padre es manteniéndonos en obediencia a los mandatos y estatutos de Jesús. Y como amamos a Jesús, guardamos su palabra. Él y el Padre habitarán en nosotros y nosotros seremos parte de ese templo que alberga el Dios viviente. Acuérdense, hermanos, que Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Aquí, o he aquí, vuestra casa os será dejada
desierta. Jerusalén será reducida a un montón de ruinas, a una guarida de chacales. Dejaré en ruina la ciudad de Judá y no quedará en ella un solo habitante. Jesús pagó con su propia sangre la libertad de la opresión de los hipócritas que quieren dominar al mundo. No hay otro camino al Padre si no es a través de Jesús. Puede ser judío, puede ser hebreo, puede ser el hijo de Noé, legítimo. No hay camino al Padre, amados hermanos. Puede ser hijo legítimo de Abraham. Y no hay camino al Padre si no es a través de Jesucristo por medio de la obediencia. Entonces, hemos terminado, amados hermanos. No quiero seguir aquí, me tardé 10 minutos más de lo normal, pero yo quiero que usted entienda. Yo quiero que usted entienda que el cielo y la tierra van a pasar, Apocalipsis capítulo 21. El cielo y la tierra van a pasar, ya no va a existir más el mar, no va a existir más las tierras que usted conoce, no va a existir la ciudad de Jerusalén, no va a existir nada de eso, porque la palabra dice que una nueva ciudad viene descendiendo del cielo. Y esa nueva ciudad, Apocalipsis 21, que dice que viene descendiendo del cielo, va a ser la nueva Jerusalén, la nueva morada del Dios, donde no va a estar contaminada con nada de las cosas que hemos estado escuchando, viendo y aprendiendo. No más sangre, no más idolatría. Para más decirte, la ciudad tiene 12 puertas y dice que por ninguna de ellas va a entrar nadie que sea adúltero, fornicario, mentiroso, derramador de sangre, ebrio, hechicero y otras cosas más. La ciudad es santa, amados hermanos, pura y limpia, descendiendo del cielo, y dice que nosotros en el Espíritu estamos edificando esa ciudad. Entendemos, amados hermanos, entendemos que hay que quitar lo que ya no sirve y hay que poner lo que va a ser de bendición, lo que es santo, lo que es puro, y usted y yo somos llamados a ser puros y limpios delante de Dios. Voy a terminar rápidamente. Gracias a todos los que están ahí. Bendito es el Padre de la gloria, bendito es el Dios de los cielos. Mis hermanos, yo les pido encarecidamente, estamos viviendo en tiempos difíciles, se avecinan cosas difíciles, el día de la venida de estos señores está a las puertas. Y eso quiere decir, amados hermanos, que más que nunca debemos vivir en obediencia a nuestro Dios. Alejémonos de las cosas de este mundo. Aléjate de aquello que te roba el tiempo de Dios. Aléjate de aquello que no tiene nada que ver con la santidad. Busca en lo profundo de tu corazón en qué estás fallándole al Señor. Pídele perdón y pídele que te ayude a caminar en rectitud. Yo lo hago todos los días, amados hermanos. Yo me doblo, yo doblo mi cerviz, yo me inclino, yo me humillo y le pido, Señor, límpiame, ayúdame a ser fiel, ayúdame a ser obediente, lávame en tu sangre todos los días, derrama tu espíritu sobre mí, ayúdame a ser un siervo fiel. Yo no me fío en que estoy enseñando esta palabra, yo me fío en que quiero obedecer al Dios de los cielos. Yo porque esté aquí dando un mensaje no significa que yo soy santo. Porque yo esté aquí simplemente significa que estoy obedeciendo la voz de mi Señor. Pero mi vida, yo busco todos los días apartarme del mal y seguir tus caminos. Y yo te digo esto como ejemplo. Te doy
este consejo, amado hermano que estás ahí. Busca limpiar tu cuerpo, tu alma, tu corazón, tu mente. Todos los días. Para que seas digno de ser llamado en el día que el Señor venga. En el nombre de Jesús oro y te pido, Señor, que ayude a mis hermanos a que sean fieles y obedientes a ti y que puedan encontrar el camino de la santidad. En el nombre de Jesús oro. Ayúdalos en sus necesidades, en todas sus situaciones, Señor. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado hasta aquí. Me extendí un poco más, pero sé que esto ha sido de bendición para ti y sé que has entendido más de lo que tú pensabas. Así que la semana que viene seguiremos con el estudio hasta donde el Señor nos lleve. Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Nos vemos la semana que viene, si así el Señor lo permite. Bendiciones.